¿Cómo vas a purificar tu producto? Pues, como es un líquido, podría ser por destilación, a presión reducida. No creo que sea suficiente muestra para una destilación. ¿Por qué no mejor haces una cromatografía en columna? En este programa se describirá la utilidad de la cromatografía en columna. Se comunicarán conceptos relacionados con esta técnica y se describirán en detalle las operaciones involucradas. La cromatografía en columna es una técnica muy útil para separar los componentes de una mezcla de compuestos orgánicos. Como en todas las técnicas cromatográficas, la cromatografía en columna utiliza una fase móvil para desplazar una mezcla de sustancias a través de una fase estacionaria. En una columna cromatográfica, el adsorbente, que es usualmente gel de sílice o alúmina, se encuentra dentro de un tubo de vidrio. La muestra a purificar se aplica en la parte superior y se hace pasar a través de ella una fase móvil compuesta de disolventes, la cual fluye por gravedad y va arrastrando a distinta velocidad a los componentes de la muestra, permitiendo así su separación. ¿Por qué se separan? Cada compuesto tiene diferente afinidad por la fase estacionaria y por la fase móvil. Todo se debe a la polaridad. Las sustancias más afines al adsorbente serán retenidas por este con más fuerza y tardarán más en salir que las sustancias menos afines. ¿De qué depende la polaridad? La polaridad de una sustancia depende del tipo de átomos y de enlaces que constituyen su molécula. La diferencia de electronegatividad de dos átomos enlazados determina la polaridad de los enlaces y, por lo tanto, la polaridad de la molécula. En las moléculas de un compuesto poco polar, la distribución de la nube electrónica es simétrica. Los momentos dipolares se compensan, aunque algunos de sus enlaces sean polares. En cambio, en los compuestos polares, la distribución de la nube electrónica es asimétrica. Los compuestos que poseen enlaces entre hidrógeno y oxígeno o nitrógeno son polares, porque el átomo de hidrógeno se ve atraído hacia otro átomo de oxígeno o nitrógeno de otra molécula, en lo que se llama un puente de hidrógeno. La polaridad de un compuesto se relaciona con varias de sus propiedades físicas, como solubilidad, punto de fusión y punto de ebullición. ¿Ya sabes cómo vas a hacer tu columna? No. El gel de sílice y la alúmina son los adsorbentes más comunes para cromatografía en columna. La sílice de partícula muy fina es más activa, o sea, eficiente, porque tiene mayor superficie de absorción. Se usa en la cromatografía flash, en la cual se requiere de la aplicación de presión. Nosotros usaremos un gel de sílice que permite el flujo del disolvente por gravedad. Para encontrar una fase móvil que maximice la separación de los componentes de la mezcla, tendrás que emplear la cromatografía en capa fina. Los patrones de elusión en capa fina son similares a los de la cromatografía en columna. Buscamos primero una fase que logre una buena resolución de la mezcla y luego ajustamos la polaridad disminuyendo la proporción del disolvente más polar para que el compuesto de interés tenga un RF entre 0.2 y 0.3. ¿Qué fase móvil pruebo? Bueno, probaremos una mezcla de dos disolventes, uno muy poco polar, como es el hexano, y otro de polaridad media, como el acetato de etilo. Ambos son moderadamente tóxicos. Empecemos con una fase móvil poco polar. Sería una mezcla de 90% de hexano y 10% de acetato de etilo. Tendré que usar un sistema más polar. Voy a probar una mezcla con 20% de acetato de etilo. Este sistema de elusión está mejor. El RF está entre 0.2 y 0.3 y las impurezas se separan. Si fuera una separación muy difícil, se puede realizar una cromatografía con gradiente de polaridad, en la que la polaridad de la fase móvil se va incrementando a medida que los componentes menos polares eluyen. El tamaño de la columna depende de la cantidad de adsorbente que vamos a emplear. Lo usual es emplear entre 20 y 50 gramos de sílice por cada gramo de la muestra, dependiendo de la dificultad de la separación. La capacidad de la columna debe ser de al menos el doble del volumen de la sílice. Ya sé qué fase estacionaria y en qué proporción la voy a ocupar. También sé cuál fase móvil y cuál columna. ¿Qué hago ahora?
Sujetamos la columna al soporte y colocamos un taponcito de algodón en el fondo, sosteniéndolo con la ayuda de una varilla. Bien, preparemos la fase móvil y con la llave cerrada vertimos parte de ella dentro de la columna. Suspendemos la sílice en fase móvil, agitando bien para que no quede nada de aire atrapado. Transferimos la suspensión a la columna, abrimos la llave y cuando la sílice empieza a sentarse en el fondo de la columna, retiramos la varilla, verificando que el algodón se mantenga en su lugar. Mientras la sílice se asienta, podemos golpear suavemente las paredes de la columna con un tapón de hule, para que el gel se empaque de manera compacta. Cuando el gel ya está bien empacado y con poca fase móvil en la superficie, adicionamos con cuidado una capa de arena. Te servirá para proteger a la sílice de turbulencias al adicionar la fase móvil. Al aplicar la muestra en la columna, podemos tener uno de estos casos. Si la muestra fuera líquida y fluida, se podría colocar sin disolver usando una pipeta Pasteur. Si fuera soluble en la fase móvil, se aplicaría en disolución. Si es poco soluble en la fase móvil, es lo más probable, podemos aplicar una disolución muy concentrada de la muestra en el disolvente de la fase que la disuelva mejor. Otra opción es absorber la muestra en 2 o 3 volúmenes de sílice antes de transferir a la columna. En todos los casos procuramos no alterar la superficie del absorbente, para ello es de utilidad la capa de arena. Enjuagamos con pequeñas porciones de la fase móvil, abriendo la llave a medida que sea necesario para introducir uniformemente toda la muestra en la fase estacionaria. A partir de este momento es importante que no dejes secar la columna, porque afectaría drásticamente la separación. Tendrás que dedicarle toda tu atención. La adición de la fase móvil debe hacerse con mucho cuidado para no alterar la superficie de la sílice. Recogemos las fracciones de volumen predeterminado, por ejemplo, de 20 a 50% del volumen del sílice, en matraces o tubos rotulados. Debemos cuidar todo el tiempo que no se seque la columna y que las fracciones sean del tamaño correcto. Pero además, tenemos que analizar estas fracciones. ¿Sabes cómo? Si los compuestos a separar fueran coloridos, la columna se podría monitorear visualmente. Pero por lo general tenemos que analizar las fracciones mediante cromatografía en capa fina. Con esta información sabemos cuáles fracciones contienen el compuesto o los compuestos que nos interesa purificar, y solo tendremos que reunir estas fracciones y destilar el disolvente.